A lo largo de la historia ha habido un rechazo a la Navidad. ¿Rechazo a la Navidad? Sí, tal vez no te des cuenta, pero estamos viviendo nuevamente otro rechazo a la Navidad. De eso te quiero platicar. Bien, pues como te decía, a lo largo de la historia la Navidad ha sufrido rechazo tras rechazo tras rechazo y a pesar de eso continúa tan vigente como siempre. Para esto necesitamos recordar pues que la Navidad originalmente pues es la celebración del nacimiento de Jesús de Nazaret, de Jesucristo o de Jesús como muchos otros le llaman. Pero bueno, en este sentido, Jesucristo, base del cristianismo, bajo cualquiera de las denominaciones, religiones que promuevan las enseñanzas y doctrinas de este hombre o Dios hecho hombre que vino a transformar la historia. Si recuerdas, y seguramente lo sabes, cuando Jesucristo nació, Herodes era rey en la tierra israelita, y él sabía por las profecías, y los sacerdotes de ese tiempo se lo informaron, que en esa época debía haber nacido el Mesías, el futuro rey de los judíos dentro del contexto profético que ellos tenían. Y Herodes entonces lo que hizo, se enteró de esto ya una vez nacido el niño, y dijo: vamos a matar a todos los niños que encontremos en aquella zona, en la zona de Belén, que fue donde nació Jesucristo, y conocemos la historia de los magos de Oriente, mejor conocidos como Reyes Magos, que realmente eran reyes de Oriente, eran astrónomos, estudiantes de las estrellas, y fueron a adorar al niño. Pero bueno, Herodes trató de terminar con la natividad de Jesucristo y lo que representaba a un par de años del nacimiento de él, ¿sí? Tal vez un poco menos. También Jesucristo sufrió rechazos a lo largo de su historia. Él, como estudioso de las Escrituras, algunos le llamaban rabí, que en hebreo lo que significa es maestro. Sabemos que las cabezas religiosas de aquel entonces, los rabinos, también eran denominados rabís. Y bueno, le rechazaron, le intentaron matar varias veces. Finalmente, en la crucifixión lo hicieron, pero él fue rechazado varias veces. La natividad, te digo, luego Jesús terminan matándolo, lo rechazaban los religiosos de su época porque rompía con muchas de las costumbres, tradiciones, ritos, dándole más prioridad a una relación directa con Dios que a una intercesión o intermediarios religiosos para poder estar con Dios, entre Dios y la gente. Pero bueno, incluso ya muerto y resucitado Jesucristo, asciende y sus discípulos son los que empiezan a diseminar por toda Asia, el sur de Europa, parte de África, las enseñanzas de Jesucristo. Y ahí viene un nuevo rechazo. Los sacerdotes o fariseos del tiempo de los primeros discípulos de Jesucristo empiezan una persecución al grado de que uno de ellos es quien aboga para que no lo hagan, incluso cuando querían matar al mismo Jesucristo, Gamaliel, y les dice: señores, si esto es de Dios, va a permanecer, pero si no es de Dios, ya con la muerte del Mesías, esto va a desaparecer. ¿Por qué maltratan a sus seguidores? ¿Por qué los persiguen? Y da a Gamaliel antecedentes de cómo con otros líderes revolucionarios, líderes sociales, cuando ellos morían, se terminaba ese movimiento. Pero bueno, creo que Gamaliel tenía razón: si esto es de Dios, va a permanecer. Si no, va a concluir pronto. Bueno, y a lo largo de la historia se ha estado intentando sustituir, quitar. Creo que la manera actual de rechazar la natividad, el nacimiento, en el sentido de su valor, su sentido original, el nacimiento de Jesucristo, Dios hecho hombre, pagando el precio por el pecado que había en la humanidad
y que impedía que el ser humano se relacionara con Dios. Había establecido en las Escrituras Dios mismo que el precio del pecado era una muerte, y era muerte espiritual, pérdida de comunión con Dios. Y es cuando la gente recurre a sacrificios, la gente recurría a ritos, a costumbres, a actos religiosos, tratando de reconciliarse con Dios. Pero el precio era muerte espiritual. Y Jesucristo paga ese precio en una muerte física y espiritual, pagando el precio por el pecado. ¿Recuerdas una de las famosas 7 palabras cuando Jesús está en la cruz? Una de ellas es: Padre, ¿por qué me has abandonado? Vivió esa muerte espiritual, dejar de tener una comunión con Dios mismo, con Dios Padre, en donde dice, bueno, yo voy a pagar el precio del pecado para que todo el que crea en mí, todo el que crea en ese sacrificio, pues ya no tenga que estar alejado de Dios y pueda acercarse a Dios. Pero actualmente, ahora en lugar de Navidad, la gente dice felices fiestas. En Estados Unidos ya tienen tantos años Happy Holidays, días de felices fiestas, en lugar de hablar de Navidad. En lugar de ser Jesucristo el centro de la Navidad, ahora es Santa Claus, o puede ser los Magos de Oriente en otras zonas, como en el centro de México, es más los Magos de Oriente. En el norte del país, más Santa Claus, los regalos, la convivencia familiar. Y vaya, a mí no me parece mal que convivamos, que nos reunamos con la familia, que intercambiemos regalos, cuidando nuestra economía, pero que lo hagamos. Sin embargo, se ha estado tratando de ocultar el verdadero sentido. ¿Con intención o sin intención? Eso yo no lo puedo saber. Lo que sí sé es que debemos recuperar ese sentido de la Navidad. Estamos aquí para celebrar que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que pagara el precio que nos correspondía a nosotros, para que volvamos a tener comunión con Dios. Y eso fue lo que sucedió. Jesucristo pagó el precio para reunirnos nuevamente con Dios. Y esto trae unas implicaciones impresionantes, en el sentido de que ya no es a través de una religión, ya no es a través de tradiciones, de ritos, de sacrificios, sino de aceptar que ese Dios hecho hombre, empezando desde un niño en Belén, en el que se cumplieron muchísimas profecías escritas años atrás de su nacimiento, creció, vivió, murió, resucitó, para que nosotros podamos, con una simple oración, decirle: Dios mío, yo creo en la Navidad, yo creo en que Jesucristo pagó el precio para que yo me pueda relacionar contigo, sin importar nuestro pasado, sin importar qué tan buenos o qué tan malos hemos sido. A eso, técnicamente, se le llama gracia, recibir gratis algo maravilloso. Yo te invito a que esta Navidad reflexiones, hagas esa oración y le digas: Dios mío, necesito que me cambies. Hay gente que me dice: Rafael, pero es que tú no conoces mi pasado, tú no conoces mi vida. ¿Cómo es posible que Dios piense en mí o me permita? No, gracia es gratis. Y si Jesucristo le dijo al hombre que crucificaron, a uno de los que crucificaron a su lado, ¿sabes qué? Este hombre le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el otro le ofendía a Jesús, pero este le dice: acuérdate de mí. Acababa de reconocer que merecía esa pena de muerte. Le dijo al otro: a ti y a mí lo que nos hacen es justo, pero ¿por qué estás burlándote de él? Hablando de Jesucristo, del Mesías. Y Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Cuáles fueron las buenas obras de este hombre? Seguramente si hubiera logrado sobrevivir, su vida hubiera sido otra. Se habría transformado, porque tuvo un encuentro con Dios. Pero Dios así le perdonó en el momento que reconoció a Jesucristo. Y yo lo que te digo es esto: esta Navidad reconozcamos a Jesucristo, ya no como niño de Belén, ese fue el primer paso para hacerse como nosotros, sino como Dios, para que podamos decirle: Señor, cámbiame, yo creo en ti, no importa mi pasado.
Te invito a que lo hagas y te deseo una feliz Navidad en compañía de las personas que más amas. Bien, pues si te gustó el video, compártelo, suscríbete aquí a mi canal, dale click a la campanita para que te enteres cada vez que subo un video y te invito a que revises los demás videos. Hay unos cuantos más sobre vida espiritual y sobre Navidad. Así que feliz Navidad y te invito a ver todos los videos porque aquí hablo casi de todo.